Realmente, señores, esto es una manipulación. Y por esa manipulación es que tuvimos que ir al estadio de los Marlins y tuvimos que protestar públicamente. Y tuvimos que decirle al mundo que como Exilio no apoyamos ningún equipo, ningún artista, nadie que venga a representar a esa tiranía. Nadie que venga disfrazado de lo que venga podrá encontrar en el exilio cubano apoyo. Porque nosotros lo único que queremos y por lo único que nos manifestamos en el estadio de los Marlins, para enviarle un mensaje al pueblo cubano, que ese equipo de béisbol, que ese partido no representa al pueblo cubano, no representa al exilio, y que hay una manera de solucionar todo esto, y es con la gente pidiendo, exigiendo un cambio. Ya está conectado con nosotros nuestro senador republicano, nuestro senador federal republicano, Marco Rubio, y le damos la bienvenida a este programa que es su casa. Bienvenido, senador. Gracias. Un gusto tenerlo por acá. El gusto es mío, gracias por invitarme. Lo que ocurrió en el estadio de los Marlins, senador, ¿preocupa o no preocupa la represión, el acoso, la manera de amenazar al exilio cubano? Y sobre todo en nuestra ciudad, en la sede del exilio, un estadio que fue construido con fondos públicos en gran parte. ¿Por qué vemos esto? ¿Tiene poder la dictadura cubana dentro del condado, dentro del estado, dentro de Estados Unidos? A la Grandes Ligas en general, la Major League Baseball, no le interesa nada. Lo único que le interesa es la pelota. 100% lo que le interesa. Cuando le conviene, se meten en temas políticos. Por ejemplo, me acuerdo hace varios años cuando hubo el tema de Black Lives Matter, que los Mets y los Marlins tuvieron un partido, un juego, y ambos equipos no jugaron esa noche. Abandonaron el estadio después de salir y no jugaron. Cuando le convenía hace un par de años, hicieron la noche de Patria y Vida, si bien te acuerdas, y todo lo demás. Cuando le conviene tiene que ver con política, ¿no? Y cuando le hace falta algún tipo de ayuda también. Pero, como por ejemplo, los fondos locales, etcétera, para el estadio. Pero cuando viene esto, lo que ellos decidieron, básicamente, se le exigió, el régimen cubano exigió que ahí no podía haber pancartas, aquí no podía haber manifestaciones políticas, y ellos lo iban a enforzar. Trataron de mentir, trataron de decir, bueno, no vamos a enforzar eso. Entonces las personas aparecieron en el estadio, ahí están los videos y las imágenes del personal de los Marlins contratado por ese equipo, diciéndole a las personas que no podían tener ningún tipo de mensaje político. Acuérdate que pueden tener, si tuvieran puesto una camiseta diciendo los Estados Unidos es un país racista, es lo peor del mundo, eso sí seguro que se lo permiten. Sí. Pero como es algo como eso, no, entonces después, los Marlins dicen, bueno, nosotros eso fue una falta de comunicación, nosotros no dimos esa orden. ¿De dónde sacaron esta gente la idea de impedir la entrada a personas que tenían camisetas? Eso no lo inventaron. No, y había... perdóneme que lo interrumpa, los porteros, la seguridad a la entrada tenía listas lo pusimos aquí con todo lo que estaba prohibido, de dónde salieron esas ordenanzas si no la dieron los dueños del estadio, ¿no? Claro que lo dieron, entonces empezó la presión política, entonces ellos se echaron para atrás y dejaron que personas entraran, pero entonces se dedicaron el juego entero, 9 innings, a que altos funcionarios de los Marlins, incluso muchos hasta la presidenta del equipo, personalmente diseñando a qué personas tenían que sacar del estadio. A esa persona, específicamente se dedicaron a sacar a personas que estaban en la cámara, que estaban saliendo en cámara. Sí. Incluso un abogado local, yo no lo conozco, pero que se sentó ahí detrás de home plate, que salió con la camisa de Che y otras pancartas y lo demás. Le sentaron una guardia al lado que lo amenazó, le decía el juego entero, el equipo entero, el tiempo entero le estaba diciendo que lo iba a votar, que no saques eso, no saques el cartel, en fin. Trataron de enfocarse en todas las personas que estaban saliendo en cámara, porque me imagino que desde La Habana estaban llamando y estaban quejándose de lo que estaba ocurriendo. Aquí lo que todavía no entienden muchas personas es que en estos países comunistas, pero específicamente en el tema de Cuba, no existe una división entre nada y la política. Todo es político. La comida es política, las iglesias son políticas, todo es controlado, todo es político, todo. Desde que uno se despierta, y yo no lo he vivido. Ustedes si lo han vivido, lo saben bien. Ahí todo es político. Todo.
Incluso aquí el equipo de los Estados Unidos no vino a la Casa Blanca a reunirse con el presidente. En Cuba hicieron manifestaciones y con el del títere este que tienen ahí, que ni es presidente, un payaso, Díaz-Canel y lo demás. En fin, que no tiene poder, porque él no manda en ese país y todo el mundo lo sabe. Pero en fin, ellos se dedicaron a eso. Entonces, pero lo que a uno le molesta es que una organización como esta, que tiene que, yo le mandé una carta al dueño diciendo, esta gente se fueron. Este equipo de Cuba se fue, pero aquí se ha quedado las miles y miles de personas que ofendieron. Así que encima de que están en un estadio pagado por el contribuyente, ciudadanos norteamericanos, yo quiero limitar los mensajes que nos pueden mandar. Eso desafortunadamente también se encuentra en el NBA, por ejemplo, con mensajes de China. Si uno va a un juego de NBA con una camisa criticando a la China, te sacan de ahí también. Esta gente se presta para esto y lo que me molesta más es que mienten, dicen mentiras sobre eso y se piensan que la gente no se van a dar cuenta. Pero así yo creo que es importante a veces que estas cosas ocurran para que todo el mundo sepa bien con quién estamos tratando y de qué manera estas personas se actúan cuando piensan que pueden salirse de esto. Y me imagino que los altos ejecutivos de la pelota y de los Marlins piensan lo que piensan muchas de estas personas, que este exilio cubano es un dolor de cabeza, que estos son unos locos, que estos son unos alborotados, que estos son unos siempre exagerando todo y lo demás. Me imagino que eso es lo que se imaginaban ellos y lo que piensan. Pero en cuando, fin, no estamos aquí todavía. Pero cuando necesitan que el exilio vaya al estadio, llene el estadio, apoye el juego, pues ahí enseguida hacen campaña y no le parecemos locos. Bueno, acuérdate también, y como lo has dicho ya, y lo mencioné en la carta, esto es un estadio pagado por el contribuyente. Esto no fue que el dinero de los Marlins pusieron. Eso es un dinero que el contribuyente entre el condado y la ciudad le han proveído a ellos, un estadio, que ellos son los que manejan ese estadio, que de eso ganan ellos su dinero y lo demás. Y en fin, yo creo que cuando uno se pone a pensar que aquí hay personas, ciudadanos norteamericanos, que se fueron, porque cuando llegaron le dijeron que no podían entrar, se fueron para su casa. Son contribuyentes, pagan para ese estadio, pero no pueden ir a expresarse. En fin, ellos utilizaron tácticas que uno esperan en Cuba. En Cuba es lo que yo espero ver, esas tácticas, agentes de seguridad, vigilando a ver quién sale de línea para caerle encima, lo demás. Y ya sabemos quiénes son. Y creo que van a pagar un precio por esto. Creo que se han desprestigiado, creo que le ha hecho un daño terrible a la franquicia, a este grupo de dueños. Y lo más que me molesta es que mintieron. Le mintieron a los oficiales locales, le mintieron a la comunidad, trataron de hacerse los locos y que no iba a pasar nada. Y todo eso, pero hoy en día no puedo hacer eso porque todo sale en video, todo sale en Instagram, todo sale. Eso está documentado, eso se ve y ustedes lo han enseñado, como has dicho. Yo fui de los acosados, yo fui de los que se sentó detrás del home y me cayó atrás Todd, el jefe de seguridad del estadio. Me quería sacarme, me amenazó con llevarme preso a TGK. O sea, aquello fue, de verdad, senador, fue una cacería de brujas durante los 9 innings. Rosa María, también votaron periodistas de ahí, de Radio y Televisión Martí. Fue realmente bochornoso lo que se vivió. Lo que sí me contaron es que estabas acompañado con 2 cubanos más ahí, que ellos no querían enredarse con ellos y pensaba que no quisieron enredarse, pero Rosa María. Mi agencia de seguridad se paró ahí y dijo, mátanos. No vamos a meternos con eso, pero yo no, en fin, yo creo que hubo mucho de esas cosas pasando. Uno ve eso y en fin, también uno tiene que preguntarse, ¿no? ¿Cuál fue el pensamiento? Porque ellos, en fin, yo creo que había muchas figuras, como dice Rosa María Páez, además personas de alto prestigio conocidas. Hasta como yo te dije que yo en un momento pensé, lo que yo no estaba ahí, pero pensé yo ir a ver si me iban a votar a mí. Sí. Que no me iban a votar, pero no llegué a ir y en fin, realmente yo realmente no pensé que los Marlins iban a cruzar esa línea. Yo pensé que al fin ellos iban a decirle, mira, caballeros, nosotros estamos en esta comunidad, no podemos hacer esto. Pero no fue así y bueno. Pero yo creo que el exilio se portó muy bien. Creo que esas imágenes se vieron en Cuba, sabemos que se vieron en Cuba. Y me imagino que esta gente, encima de perder como perdieron, porque fue una paliza, tuvieron que ver las imágenes esas en Cuba, estaban viendo ahí esas pancartas abiertamente ahí y expresándose de tal manera. Así que yo creo que se logró 2 cosas. Ese mensaje se mandó, la gente de Cuba, el pueblo de Cuba sabe que este exilio lo sigue apoyando. Y número 2, pudimos ver la realidad de quién es este equipo de los Marlins y que realmente cuál es su manera de ¿cuál es su intención? Senador, y su manera de comportarse. Senador, hablando del apoyo del exilio, nosotros en este programa denunciamos durante mucho tiempo, que la dictadura cubana trata de cambiar con estos éxodos
el exilio y la intención de voto y la opinión pública, y trata de mover hacia los demócratas a los nuevos votantes. Todo eso lo hemos denunciado muchísimo en el programa. Ahora, mediante el parol humanitario, están llegando personas vinculadas directamente a la dictadura, que han dejado supuestos cargos políticos, gente que ya no se cuida ni siquiera de decir yo era del Partido Comunista. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Cuándo es que se puede tomar acción? No, pero es que a esta gente no le importa, a esta administración no le importa. Nosotros le hemos dado, sabemos que aquí diferentes, Orlando Gutiérrez, otros han sacado cartas, listas de personas que han sido acusados de abuso. Incluso, acuerda una cosa, esto realmente es lo que me molesta más, que llegan aquí, inmediatamente califican para beneficios del gobierno norteamericano, del contribuyente, personas que han trabajado aquí 20, 30, 40 años, están recibiendo dinero del gobierno, burlándose de nosotros. Al año están regresando a Cuba a viajar lo que les dé la gana y hacer sus enlaces. Le hemos presentado esas listas, no hacen absolutamente nada, no les interesa absolutamente nada. Porque al final del día hay que acordarse muy claramente, es que dentro de esta administración, las personas encargadas del tema de Cuba y las personas que aconsejan esta Casa Blanca sobre el tema de Cuba son personas que se han dedicado por años a una apertura completa con el régimen cubano. Y ellos le tienen terror al régimen. Esta administración le tiene terror al régimen. Porque ellos le tienen miedo a la migración masiva, incluso cuando pasó todo el de julio del 2021, el terror más grande que tenía esta administración es que iba a haber algún tipo de caos dentro de Cuba permanente. Ellos prefieren tener estabilidad, aunque sea una estabilidad con una dictadura. Pero esto no se va a acabar. Mira, el tema del trigo. En Cuba, ellos tienen que comprar todo el trigo de Rusia. Y si no le llega a tiempo todos los meses, va a haber a una hambre peor todavía. Y ellos tienen una crisis otra vez también, porque todo eso se lo ha ido atrasando. Eso sigue empeorando a día y no tiene solución, porque encima de ser comunistas, marxistas, abusadores, son incompetentes. Sí. Y no saben administrar ni un país, ni saben administrar una economía. Lo que les interesa es mantener su poder. Y vamos a ver, yo creo que la situación en Cuba se va a empeorar. Y creo que ya tenemos un 2% de la población abandonado el país, 2 o 3% en el último año y medio. Sí. Yo no creo que haya otra vez del mundo que ni Ucrania ha tenido ese tipo de personas huyendo un país. Y obviamente muchos quedan, y ellos utilizan eso para colar gente en los Estados Unidos y hacer daño aquí, lo sabemos. Mira, cuando los hermanos Rescate, los espías, eso específicamente uno de ellos, fue una persona que vivió en Estados Unidos, hasta se casó, vivió una vida normal, personas que lo conocían, y se involucró en el Hermanos al Rescate, y de un día al otro se desapareció. Él se dedicó 2 años y medio a vivir una vida como un exiliado, y en fin, se dieron cuenta que era un espía cuando se había ido, y murieron personas a raíz de eso. Estas personas tienen la Agencia de Seguridad Cubana, en lo que es el tema de inteligencia, son uno de los mejores del mundo, específicamente en manipular la opinión pública en este país. Y tienen a su lado profesores, columnistas, periodistas, llamados expertos. Aquellos individuos que están colorados, un profesor que lo veo siempre en todos los artículos como un experto en Cuba, el tipo es agente cubano, se sabe, eso es abierto, y cada vez que lo ves siempre colando porque es un profesor, no un profesor, es un agente, ni es un activista, es un espía, está aquí dedicado a eso. Hemos visto que la gobernadora de South Dakota, senador, decidió por ley que no se hiciera negocio desde su estado con China, Nicaragua, Venezuela ni Cuba, entre otros países con dictadura. ¿Podemos esperar una acción así también desde nuestro estado? ¿Se podría impulsar esto? Bueno, creo que ya eso es la ley en la Florida. Yo creo que en la Florida, por ejemplo, las universidades no pueden tener vínculos con lo que es en Cuba. Desafortunadamente hay otros lugares, específicamente los estados agrícolas de este país, que no es que sean comunistas, es que quieren vender, se piensa que van a vender productos en Cuba. Y realmente ellos lo que el régimen quiere es que le vendan en crédito, quieren que le presten el dinero que vamos a pagar después y nunca pagan. Entonces, ¿qué van a pasar? Esos estados van a venirnos a nosotros a decir, tienes que ayudarlo porque los cubanos no nos pagaron. Entonces el contribuyente va a tener que pagar esa deuda. En fin, ellos, pero no es que sean simpatizantes, pero en la mayoría de este país el tema de Cuba a nadie le interesa. Y yo lo explico a todo el mundo. Cuba es una base para los chinos, es una base de operación para los rusos. Es una base de operación para un gobierno que nos quiere hacer daño. El espionaje cubano
Lo que ellos aprendan, si no les interesa a ellos, se lo dan a los chinos, se lo dan a los rusos que sí les interesa. En Cuba existen 2 lugares donde hay, donde hacen la colección de inteligencia electrónica, en Lourdes y en Bejucal. Lourdes es el que le pertenece a los rusos, Bejucal es el de los chinos, que están colectando todas las llamadas telefónicas, interfiriendo y lo demás. Ellos se dedican a eso. Washington está lleno de espías de cubanos, porque la embajada todos son espías, ninguno de ellos son diplomáticos, igual que en las Naciones Unidas. Ellos son espías que están aquí colectando inteligencia y tratando de influenciar la opinión pública norteamericana a favor del levantamiento del embargo, que lo número uno que ellos quieren es que le levanten el embargo, que lo acepten con un régimen normal, que le paguen, no le digan que no sean designados como terroristas. Ese fue el daño que le hizo Trump, y hasta ahora Biden no ha cambiado la mayoría de las políticas de Trump, tanto que lo criticaron por hacerlas y no lo han cambiado por alguna razón. Esperemos que no gane elección, porque si gana elección, yo creo que Biden en el segundo término, si se acuerda, porque a veces no se acuerda ni lo que ha dicho ni lo que está haciendo, pues posiblemente cambie esas cosas. Pero yo creo que ha sido el accionar de la comunidad el que no ha permitido que Biden libere esa oxigenación que desde el Partido Demócrata se impulsa una y otra vez, año tras año, para levantar el embargo y para flexibilizar las políticas. El 2024 definitivamente tiene que venir de cambios republicanos con una administración republicana y tenemos que ganar, senador. Bueno, yo creo que en la Florida vamos a ganar. Yo no creo que hay duda que vamos a ganar en la Florida. Este estado ha cambiado mucho y una de las razones que ha cambiado mucho, a mí me impresiona mucho, es las personas que han llegado de Cuba de los últimos 10 o 15 años, que todo el mundo decía, van a ser demócratas, van a votar demócrata, y hemos visto un cambio por muchas razones, no solamente por razones de Cuba, también por razones culturales. Vivimos en un país donde hoy la locura es lo que manda. Aquí las cosas que uno ve saliendo cada día en la política norteamericana es espantoso. Pero sí creo que vamos a ganar Florida. Pero uno se preocupa, porque aquí hay que entender una cosa. Biden o quien sea demócrata va a tener el apoyo de todos los artistas, de la prensa, de las universidades, de todas las instituciones con poder en este país se prestan a apoyar a esta gente constantemente. Y por eso que siempre tenemos que tener candidatos que son fuertes en contra de eso, lo que le viene encima. Porque si uno quiere ser amigo de los artistas y popular y que hagan cobertura en la revista, cuando yo aspiré y le gané por 17 puntos a mi contraria demócrata, le hicieron un artículo en Vanity Fair, trataron por todo lo posible de inflarla como una gran figura que iba a ser perdió por 17 puntos, sí. Igual como la que la aspiró a gobernadora de Georgia, que nunca ha ganado una elección a nivel estatal, pero la tenían como una figura nacional, que nunca había ganado. Así que hay que entender que eso es lo que nos hace difícil. En otros estados, en la Florida estamos fuertes, tenemos que salir a votar obviamente, pero en estos otros estados todo el mundo está al lado de todas estas instituciones y todos estos organismos están al lado de ellos apoyando. Gracias por su tiempo, senador. El resumen de esto, hay que votar y votar republicano. Gracias, senador. Gracias, un abrazo. Gracias. Ahí está el senador Marco Rubio. Este programa es así. Vamos directo a la fuente, vamos directo a hablar del problema con quien hay que hablar del problema. Así que ya usted lo oyó. Así va la política norteamericana y bueno, hay que saber que estamos en las manos equivocadas y hay que soltar esas manos equivocadas y agarrar las manos correctas.